En las opulentas calles de Polanco, en la Ciudad de México, donde el lujo se respira en el aire y las apariencias son la moneda de cambio, caminaba Ricardo Vargas. Un hombre de 55 años, cuya fortuna en el sector inmobiliario era tan vasta como el vacío en su mirada. Su traje de diseñador, cortado a la perfección, no lograba ocultar la rigidez de sus hombros ni la frialdad de su semblante. Acababa de salir de una de las boutiques más exclusivas, con una bolsa que contenía un regalo impersonal para un socio de negocios. Afuera, el sol de la tarde proyectaba largas sombras, presagiando el evento que estaba a punto de desmoronar su mundo perfectamente controlado, revelando la fragilidad que se escondía bajo capas de dinero y poder. De repente un grito agudo rompió la tranquila atmósfera. Era su hijo, Mateo, un joven de 19 años, moldeado por la arrogancia que solo el exceso de privilegios puede engendrar. Estaba discutiendo con una mujer. Ricardo se detuvo, observando la escena con una creciente molestia. Vio a su hijo empujar a la joven, una mujer visiblemente embarazada, cuyo vestido gastado contrastaba dolorosamente con el lujo circundante. Ella cayó al suelo, en un golpe sordo y alarmante, mientras su pequeña caja de dulces caseros se desparramaba por la acera. Mateo, furioso por una mancha en sus zapatos de $1000, le gritó con desprecio, sin mostrar el más mínimo remordimiento por su acto. El mundo de Ricardo se detuvo en seco. Si te está conmoviendo el inicio de esta historia, suscríbete al canal y coméntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo para enviarte un saludo especial. Ricardo no vio a una extraña en el suelo. Vio un fantasma. La imagen de la mujer embarazada, con la mano sobre su vientre y una mueca de dolor en el rostro, lo transportó 20 años atrás, a un día oscuro que había sepultado en lo más profundo de su memoria. El día en que su propia esposa, embarazada de su segundo hijo, resbaló en las escaleras de Mis su mansión. Él estaba en una llamada de negocios, demasiado ocupado para ayudarla. Perdió al bebé, y meses después, la perdió a ella, consumida por una tristeza que él nunca supo cómo sanar. La culpa, ese monstruo latente, despertó con una furia devastadora. Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que el monstruo que veía en su hijo no era más que un reflejo de su propio abandono y negligencia emocional. Impulsado por un pánico que no sentía en décadas, corrió hacia la mujer, ignorando por completo los gritos de protesta de Mateo. Se arrodilló a su lado, sus manos temblorosas, buscando ayudarla a levantarse. ¿Estás bien? ¿El bebé está bien?, preguntó. Su voz, normalmente firme y autoritaria, ahora quebrada por una emoción genuina. La mujer, que se llamaba Sofía, lo miró con una mezcla de miedo y sorpresa, sus ojos verdes llenos de lágrimas contenidas. Ricardo no esperó una respuesta. Con una delicadeza que ni él mismo sabía que poseía, la ayudó a ponerse de pie y, sin dudarlo, la guió hacia su lujoso automóvil. «Te llevaré al mejor hospital. Yo cubriré todos los gastos», sentenció, más como una promesa a su propio pasado que a la mujer que apenas conocía. En el hospital, mientras los médicos atendían a Sofía, Ricardo se enfrentó a la furia de su hijo. «¿Qué te pasa, papá? ¿Por qué te preocupas por esa mujer? Casi arruina mis zapatos», exclamó Mateo, incapaz de comprender el cambio drástico en su padre. Fue entonces cuando Ricardo lo miró, no con ira, sino con una profunda y dolorosa decepción. Se dio cuenta de que le había dado a su hijo todo el dinero del mundo, pero le había negado lo más importante: un corazón. El conflicto interno de Ricardo era inmenso, luchando contra el recuerdo de su esposa y la cruda realidad del hombre en que se había convertido su hijo. Sabía que este momento era un punto de inflexión. O se enfrentaba a sus demonios, o los dejaría consumir lo poco que quedaba de su familia.
Los días siguientes fueron una prueba para Ricardo. Se aseguró de que Sofía recibiera la mejor atención médica, descubriendo su historia. Una viuda joven, abandonada a su suerte, que vendía dulces para sobrevivir y darle un futuro a su hijo nonato. Su fortaleza y dignidad, a pesar de su inmenso sufrimiento, lo conmovieron profundamente. Le ofreció un lugar seguro donde quedarse, un apartamento de su propiedad, y le aseguró que no le faltaría nada hasta que naciera el bebé. Sin embargo, su decisión generó un terremoto en su círculo social. Sus amigos y socios lo tildaron de excéntrico, mientras Mateo se volvía cada vez más hostil, sintiéndose desplazado y traicionado por la repentina devoción de su padre hacia una completa desconocida. La tensión entre padre e hijo alcanzó su punto álgido una noche, en la imponente y silenciosa sala de su mansión. Mateo, lleno de resentimiento, acusó a Ricardo de intentar reemplazar a su madre. Las palabras, cargadas de años de dolor y abandono, golpearon a Ricardo con la fuerza de un huracán. Fue en ese instante de cruda honestidad que Ricardo finalmente se derrumbó. Con la voz entrecortada por las lágrimas, le contó a Mateo la verdad sobre la muerte de su madre, una verdad que había guardado durante 20 años. Le confesó su culpa, su negligencia, y cómo el ver a Sofía en el suelo le hizo revivir su peor fracaso como esposo y como hombre. Esa confesión fue el clímax emocional que lo cambió todo. Por primera vez, Mateo no vio al magnate implacable, sino a un hombre roto, un padre consumido por un dolor secreto. La revelación de la tragedia familiar destrozó la coraza de arrogancia del joven, dejando al descubierto una vulnerabilidad que no sabía que tenía. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se acercaba a su padre, abrazándolo en un gesto de perdón y comprensión mutua. En ese abrazo, 2 décadas de distancia emocional se disolvieron. Ricardo comprendió que para sanar a su hijo, primero debía sanar él mismo, y Sofía, sin saberlo, había sido la llave que abrió esa puerta. Ricardo no solo se convirtió en el protector de Sofía, sino en una figura paterna para el niño que estaba por nacer, a quien llamaron Lucas. El día del nacimiento, Ricardo estuvo allí, en la sala de espera, junto a un arrepentido y transformado Mateo. Sostener al pequeño bebé en sus brazos fue un acto de redención. Sintió el peso de una nueva vida, una segunda oportunidad no solo para Sofía, sino para él mismo y para su relación con su hijo. Decidió ir más allá del apoyo personal y creó una fundación con el nombre de su difunta esposa, dedicada a ayudar a madres solteras en situación de vulnerabilidad, convirtiendo su dolor personal en un legado de esperanza para cientos de mujeres. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El desfecho de esta historia no fue un final, sino un nuevo comienzo. Sofía, con el apoyo de Ricardo, no solo crió a su hijo en un entorno seguro y amoroso, sino que se convirtió en la directora de la fundación, usando su propia experiencia para empoderar a otras mujeres. Ricardo, por su parte, encontró un propósito más allá de los negocios y el dinero. Redefinió el éxito, no en términos de riqueza material, sino de conexiones humanas y del impacto positivo que podía tener en la vida de los demás. Su relación con Mateo se reconstruyó sobre una base de honestidad, empatía y respeto mutuo, demostrando que nunca es tarde para reparar los lazos familiares. La mansión, antes un mausoleo frío y silencioso, se llenó de risas y vida. Las reuniones de negocios fueron reemplazadas por celebraciones de cumpleaños y tardes de juegos en el jardín. Ricardo aprendió que la verdadera fortuna no se encuentra en las acciones de la bolsa,
sino en el abrazo de un niño, en la gratitud de una madre y en la mirada reconciliada de un hijo. La transformación de Ricardo fue total. Un hombre que pasó de ser un millonario vacío a un ser humano rico en lo que realmente importa: el amor, la compasión y la capacidad de hacer el bien, inspirando a todos a su alrededor con su ejemplo de redención. 2 años después, el jardín de la mansión está decorado para el segundo cumpleaños de Lucas. Ricardo, ahora con arrugas de felicidad alrededor de los ojos, sostiene al niño en sus rodillas mientras Mateo le enseña a apagar las velas del pastel. Sofía los observa con una sonrisa radiante, convertida en una mujer fuerte y segura de sí misma. La fundación se ha expandido por todo el país, ayudando a miles de familias. La historia de Ricardo y Sofía se convirtió en un símbolo de que un solo acto de bondad, nacido del dolor más profundo, puede florecer y convertirse en un bosque de segundas oportunidades para incontables personas. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.